Situación actual. El mundo y sus sistemas de valores se tambalean. Este hecho es aún más acuciante en el mundo occidental. Los pilares de la sociedad están siendo atacados deliberadamente, desde la relación entre padres a hijos, a la relación mujer-hombre, a la relación empresario-trabajador, etc. Se busca la división en todos los órdenes. Este es un sueño perseguido desde hace décadas o incluso más. En los tiempos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, llegar a conseguir una división de tal magnitud era más difícil de lograr, pues las personas tenían una noción del bien y el mal más sólidos tras el desenlace ocurrido y cómo se llegó a él. Además, muchos de ellos tenían un sentido común y lógica relacionado a un sistema de valores que hacían que muchos de ellos, aunque no fueran vistos por nadie, no robarían y no mentirían ante situaciones concretas por conseguir sus intereses u objetivos, simple y llanamente porque su sistema de valores, su conciencia, se lo impedía. Por el contrario, hoy en día, y correlacionado con la progresiva secularización de nuestra sociedad, todo se relativiza y se interpreta, y por tanto se llega a conclusiones según la autopercepción del individuo, llegando a aplicar el fin justifica los medios, haciendo que la traición, la mentira y la manipulación campen a sus anchas. Así, tanto en aspectos sutiles entre personas como a nivel de sociedad, existen dogmas que han ido apareciendo en nuestra sociedad y que a base de repetirse han pasado a formar parte de nuestro sistema de creencias que conlleva efectos adversos para el ser humano y nuestra organización social. Este sistema de creencias es declaradamente más propicio para la dominación de nuestro mundo que para nuestro bienestar y autorrealización como seres humanos. Un sistema con medidas, las cuales son muchas veces impulsadas por élites, que estudian claramente qué y cómo introducir estos mantras en nuestra sociedad, como si de una peste se tratara. En este contexto, lo primero es desgranar estos dogmas y explicar cómo se repiten, qué ocasionan, qué implican, para acabar proponiendo visiones que los sustituyan siempre como una visión hacia la dignidad de todo ser humano. En prácticamente cada reunión actual del mundo occidental, es probable escuchar la siguiente frase o una similar. Se han perdido los valores. O no hay valores. La pregunta es, ¿cuál es el significado de valores? Podemos referirnos a ellos como los valores son aquello que una vez definidos no cambian y por lo tanto son permanentes. Estos son diferentes en función de la formación y la progresión de cada persona hasta que quedan definidos y grabados en cada uno de nosotros. Sin embargo, mientras que antes tenían un carácter más permanente o invariable en su núcleo central, siendo independientes del entorno, hoy en día encontramos una alta volatilidad en los mismos. Esta situación inunda todas nuestras relaciones y hace que seamos como una veleta sometida a los vientos de las redes sociales, los medios de comunicación, las modas, las tendencias, etc. Desgraciadamente, mientras que antes los valores se fijaban en la época adulta,
Hoy en día esta convergencia no termina de producirse en muchas personas, las cuales permanecen en un estado semiadolescente sin llegar a formar un sistema de valores que defina su ser, lo que les implica una toma de decisiones y vida sometida a las circunstancias y al entorno físico o digital que les influencia. Y si esto es así, entonces, ¿se puede confiar en una persona que cambia sus valores en función del entorno? Pues no, al no ser fiable en lo más fundamental, es decir, en los valores que generan la confianza, elemento esencial en las relaciones humanas. Pues si cambian sus circunstancias, cambiará su forma de tomar las decisiones, ya que su criterio sobre el que basa las mismas cambiará. Bien, pero ¿y esto qué implica? Pues que la probabilidad de encontrar una generación de relaciones humanas sanas, basadas en la confianza y con estabilidad, se reducen y disminuyen a consecuencia de que las personas somos menos capaces de estas. A esto hay que añadir que debemos distinguir entre los valores que decimos que tenemos y los que en verdad practicamos, pues muchas veces nos decimos a nosotros mismos que sí tenemos valores y que estos son coherentes con nuestros actos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es mentirnos a nosotros mismos. Además, si a esta no controlada influencia nuestros valores por parte del entorno, añadimos que para formar cualquier tipo de comunidad existe siempre una relación de amor e interés, en el que la confianza mutua es primordial para la consecución de objetivos, observamos la complejidad de las relaciones humanas y cómo esta complejidad se ve incrementada por la existencia de valores volátiles, cada vez más comunes en cada uno de nosotros. De esta forma, el aumento de personas sin valores y principios bien definidos e independientes del entorno y de las circunstancias, por difíciles y variadas que éstas sean, implica una cadena de efectos en las propias personas y en todo su entorno. Por tanto, la pregunta es cómo definir esa escala de valores y después de definirla, cómo llegamos a ella a través de la formación. Introducción, conceptos e historia. Desde tiempos antiguos, nuestros antepasados entendieron que la formación se conforma de educación y de instrucción. La educación se refiere al ser, a lo invariante, a lo que permanece. Se dice que la palabra educación proviene del latín educere y significa sacar fuera. Es decir, sacar el ser que tenemos dentro, y es nuestra misión en esta vida la de aprender y redescubrir nuestra verdadera esencia, nuestro ser. Por otro lado, la instrucción consiste en conocer los artificios, las técnicas, las metodologías, etc., que son aprendidos del exterior y que en muchos casos terminan por olvidarse parcial o totalmente a lo largo de la vida. Por lo tanto, está bien tener una buena instrucción, como pudieran ser las fórmulas del movimiento gravitatorio o las tecnologías de fabricación. Sin embargo, estas instrucciones tendrían un aporte de valor muy reducido si no nos encontramos a nosotros mismos. Como bien se podía leer en la entrada del templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Debemos indagar, autoconocernos, aprender a separarnos de nosotros, de lo que hacemos en nuestro día a día, incluso en un momento concreto, para descubrir quiénes somos, cómo nos comportamos, cómo enfrentamos los miedos, los retos, cómo aplicamos o no lo que decimos en lo que hacemos, etc. Verdaderamente, solo a través del autodescubrimiento llegamos a alcanzar el conocimiento de uno mismo, que nos permita adentrarnos en nuestro ser,
Así este conocimiento, junto con unos valores permanentes, nos ayudará en las situaciones de la vida a decidir por el camino que autorrealizará nuestro ser, ya que nos acercará a su máxima expresión. Los pecados capitales no nacen del ser, sino de las instrucciones que hemos aprendido en esta vida en base a nuestra interpretación y asimilación del exterior en nuestro ser, renunciando a lo que verdaderamente somos para ser lo que el mundo nos dice. Y es aquí, en cada uno de nosotros, donde empieza la verdadera fortaleza y resistencia ante tiempos en los que todo ser, único e irrepetible, como personas que somos, quiere ser denostado y llevado a comportamientos predecibles, que nos conviertan en animales o cosas, que hacen lo que hacen porque son lo que son, mientras que el ser humano es capaz de evolucionar hacia su ser o hacia su no ser. Se moverá hacia el ser si su comportamiento se mueve por el amor. De esta forma, su verdadero ser nunca será predecible, porque son los valores los que nos hacen salirnos de lo que nos dicen que es lo correcto, lo bueno, lo más fácil o lo que debes hacer. Por eso, animo a todos a decir no ante propuestas no decentes o que vayan contra tu ser, contra tu misión de vida y aprendizaje. Hazlo así sin hacer mal a nadie, poniendo límites en toda relación, y coopera con gente que comparta tus valores y sentimiento de honor. Como decía Sánchez Dragó citando al manantial de Ayn Rand, al ser interpelado por Juan Carlos Monedero sobre la mayor fuerza del nosotros sobre el yo. Para decir yo te amo, primero hay que aprender a decir yo. Y seguía diciendo, el yo es lo contrario al ego. El ego son las etiquetas, los ismos, los istas. El yo es el yo profundo. El yo es la conciencia. El yo es saber lo que tienes que hacer, aquello para lo que has nacido, lo que debes hacer y a la vez lo que deseas hacer. Tiene nombre, se llama conciencia tranquila. Si asumimos que todo tiene un riesgo, el no vivir acorde a nuestro ser y vivir acorde a los que dictan de forma constante, nos lleva a morir en vida. Esto no es una motivación para renunciar y decir a la mínima dificultad no, sino al contrario, enfrentar la dificultad, el aislamiento, la incomprensión y la soledad, ya que es muchas veces a través de estas cuando nos encontramos con nosotros mismos, como encontramos el yo con mayúsculas, al encontrar el conocimiento dentro de nosotros a través de la meditación para llegar a la felicidad verdadera y no ficticia. Una escala de valores del concepto de valor al de ética a través de la moral. Se puede definir la escala de valores como la clasificación y dimensión atribuida en orden de prioridad a una serie de factores personales que caracterizan el comportamiento y las elecciones del individuo. Como la vida tiene experiencias, la escala de valores tiene una perspectiva dinámica, como indica que puede variar a lo largo de la vida y las situaciones que se le presenten a cada uno. Sin embargo, y como introducido anteriormente, que haya cambios no implica que el núcleo de valores y de escala básica no sean permanentes, ya que la escala básica de valores se forma en la adolescencia según muchos autores. Además, en base a lo anterior, podemos ver cómo la escala de valores es, en definitiva, una clasificación en base al criterio de prioridad que determinan las decisiones de una persona y por ende sus acciones. De esta forma, la escala de valores se relaciona con el concepto de valor, con el de moral y con el de ética. Así, un valor determina la importancia de una cosa. Este puede ser positivo o negativo y pertenece a una jerarquía. Traducido a la escala de valores, significa que a cada valor
por ejemplo, respeto o humildad, le damos un nivel de importancia, lo que podemos denominar como su intensidad. Además, a la positividad o negatividad de ese valor lo llamaremos dirección. Así, en base a ambas, intensidad y dirección de un valor dado, se puede clasificar el mismo en una jerarquía en relación con otros valores. En base a lo anterior, se pueden generar relaciones causa-efecto gracias a la intensidad y a la dirección de los valores que condicionan las decisiones de cada persona y que determinan a la postre sus acciones. Sin embargo, no podemos tratar el comportamiento de las personas sin considerar la moral de las mismas. Es decir, la moral se refiere a lo interno del ser humano, a su espiritualidad, en donde define el bien y el mal y sus normas asociadas en base a su entendimiento o conciencia, y que se relaciona con sus acciones tanto en un plano personal como colectivo. En tercer lugar, cabe preguntarse cómo una persona llega a definirse qué es el bien y el mal, y cuáles son las normas asociadas que condicionarán su conducta. Es decir, que la ética, en cualquier área, determina las normas morales, es decir, qué es el bien y qué es el mal, y por tanto la ética es el sustento, el criterio, que define la moral para el comportamiento humano, en cualquier tipo de situación de la vida. Así la ética estudia el bien y el fundamento de aquellos valores que se relacionan con él. De esta forma se cierra el círculo de las definiciones conceptuales iniciales, ya que la ética busca los valores que llevan al bien para definir normas morales que rijan el comportamiento humano en la vida. En definitiva, la ética es la base para una moral que lleve a distinguir el bien del mal en todas las situaciones y que además oriente en la realización de acciones de bien gracias a unos valores y a su prelación entre ellos para alcanzar el bien en cualquier ámbito de la vida. Entonces, ¿qué ética debemos elegir para tener una moral que nos oriente en nuestras decisiones y comportamiento gracias a unos valores universales y permanentes hacia el bien? Decía Schopenhauer que mi ética concuerda también con la cristiana por completo. Con estas palabras indicaba, por tanto, que se debería tomar la ética del cristianismo, porque, si no, ¿qué ética elegimos? Ya que nosotros, que no podemos conocer el mundo tal como es de verdad, ¿cómo vamos a poder determinar una ética? Pensemos por un momento en los 10 mandamientos cristianos. Léelos, sí. Elimina los prejuicios sobre las religiones y léelos. ¿Puedes decir que los mismos no son buenos para cualquier persona en todo lugar? Que si los aplicas a tu vida podrías sentirte mejor contigo mismo, ayudar a los demás, crear ambientes de confianza y encontrar a tu yo verdadero. La escala de valores la elegimos cada uno de nosotros. No la elegimos un día y decimos, este soy yo y esta es mi escala de valores, sino que la vamos formando con nuestras decisiones y acciones de cada día, sobre todo hasta alcanzar nuestra etapa adulta. De esta forma, es una escala dinámica que varía a lo largo de nuestra vida, aunque el núcleo central debería ser fijado al alcanzar la fase adulta, pudiendo variar en matices después, pero sabiendo distinguir el bien y el mal y sus valores asociados. Por ejemplo, no mentirás. Lo aplico al hablar con mi pareja, pero no cuando mi padre me pregunta ¿qué tal el día? Y como no quiero preocuparle, le miento, o como cuando miento intencionadamente por motivaciones o intereses propios. La cuestión es, ¿qué tipo de intereses son los que me llevan a romper la escala de valores que nos orienta hacia el bien para transformarla? Una respuesta a esta pregunta son las motivaciones de dinero, poder, reconocimiento, etc. Es decir,
todas las motivaciones extrínsecas. Además, si éstas empiezan a valer más que la escala de valores del bien, terminarán por hacerme esclavo de esas motivaciones, como bien ocurre hoy en día con los likes en las redes sociales o con la necesidad de tener dinero o coches caros o posesiones. Por tanto, ¿qué implica la sustitución de una escala de valores como la de los 10 mandamientos por una que fomente las motivaciones extrínsecas? Pues tiene como consecuencia la lejanía de nuestro verdadero yo, la falta de significado en nuestras vidas, la generación de conflictos por conseguir esas motivaciones extrínsecas que nos pueden llegar a poner de rodillas hasta que aprendamos que ese no es el camino. El verdadero camino va hacia la realización de las cosas que tenemos que hacer porque debemos y queremos hacerlas. El camino de pasar de motivaciones extrínsecas a trascendentes, pasando por las intrínsecas. Motivaciones que nacen de nosotros, que están en nosotros y que hemos aprendido a reconocerlas. Cuando alcanzamos ese conocimiento de nosotros mismos, es cuando se da el paso siguiente, que es trascender hacia los demás desde lo que somos. Así se trasciende al ayudar, aportar y colaborar sin buscar nada a cambio, con motivaciones que van más allá de nuestro yo, para servir al resto, pudiendo llegar así a cumplir nuestra vocación y llegando a ser sal y luz para el resto desde nuestro yo aprendido. La trascendencia en las personas, una visión motivacional de la vida. Por lo tanto, una forma de encontrarnos y realizarnos en esta vida como personas es buscar la trascendencia de nuestras acciones, decisiones y hacerla nuestra forma de vida. La pregunta es, por tanto, ¿cómo llegamos a trascender? Pues bien, debemos pensar en cómo podemos considerar en cada decisión que tomamos motivaciones intrínsecas y a poder ser trascendentes en lugar de extrínsecas, para poder autorrealizarnos. Para ello, debemos buscar en nosotros, conocer nuestro yo y desde él enfocar nuestra misión vocacional hacia los demás y servirles trascendiendo en base a unos valores permanentes. Por lo tanto, debemos pensar que es como una lucha que existe en cada uno de nosotros. No es que haya unos que son buenos, han encontrado el yo y trascienden, y otros que son malos y solo buscan las motivaciones extrínsecas que la vida nos ofrece, sino que todos nos encontramos en una lucha interna, en diferentes fases, y en todas se nos plantean multitud de decisiones diarias, semanales, etc., donde tenemos la oportunidad de retroalimentar nuestro verdadero yo o de alejarnos de él. Por eso animo a cada uno a reflexionar y meditar sobre sus acciones y las motivaciones que le llevan a ellas, y si realmente en el corto, medio y largo plazo les sirven para encontrarse a sí mismo y trascender, o si por el contrario les alejan y lo que hacen no es el reflejo de su yo, sino de una sombra de él. Si este es el diagnóstico, puede ser un buen momento para tomar las riendas de tu vida y enfocarte en ti, para luego servir a los demás y trascender al cumplir tu misión de vida, que proviene de tu verdadera vocación, de tu yo interior.